pantalla es la primera parte de lógica. Y vamos a estudiar lo que es lógica. Vamos a realizar una hoja de ejercicios. Sí, vamos a realizar una hoja de ejercicios. Previamente, antes de cada ejercicio, pues yo les diré mencionando cuál es el objetivo de ese ejercicio o qué es lo que se busca en ese ejercicio y cuál debería ser su respuesta ante ese ejercicio. Entonces, voy a explicar cada literal, voy a darles un tiempo y les voy a ir preguntando a ustedes, pues, uno por uno, los nombres que me aparezcan aquí, para ver si todos acertaron, ¿no? Aquí lo que nos interesa es cubrir el fondo de los ejercicios. Ya el semestre que inicie, pues, ustedes en teoría, pues, digamos, cubrirán la forma de los ejercicios. Aquí interesa entender en macro las cosas. Y yo creo que si entendemos en macro las cosas, pues podemos entender también ya con pequeños detalles, ¿no? Les voy a compartir la pantalla, les envié ya el archivo con el que vamos a trabajar. Cada día pues le iré subiendo o ustedes pueden encontrarlo en el aula virtual, ¿no? En el aula virtual. A ver. Déjenme compartirles la pantalla y a iniciar la clase. Ya, a ver, me esperan un ratito y ya les inicio. Ya listo, a ver, les voy a compartir ya la pantalla. Vamos a ir leyendo, yo les iré explicando algunas cosas, pues, y luego les pediré a ustedes que traten de resolverlo ustedes mismos, ¿ya? Y les iré preguntando. A ver, en esta primera clase lo que nosotros vamos a estudiar corresponde al tema de lógica matemática. ¿Cuáles son los resultados de aprendizaje que se espera se tenga al final de esta clase, no? Reconocer una proposición, identificar las conectivas, reconocer una tautología, reconocer una equivalencia lógica, reconocer una deducción lógica, explicar la diferencia entre tautología y equivalencia lógica, explicar la diferencia entre deducción lógica y equivalencia lógica, y enunciar las propiedades de las conectivas mediante equivalencias lógicas, ¿no? Al final de esta clase se busca reconocer esas 8, ¿no? O sea, que entendamos esas 8. Bueno, las notas de clase tienen su notación simbólica, tienen una pequeña parte de teoría, no vamos a indagar a menos que sea necesario en la teoría, y lo que nosotros nos vamos a enfocar única y exclusivamente es en realizar los ejercicios. Para esto vamos a leer cada problema, vamos a entender, yo creo que una de las grandes falencias es no entender lo que me están preguntando, y luego vamos a ir respondiendo todos los problemas que haya, ¿no? Absolutamente todos los problemas que haya. En este primer ejercicio nos dice, dadas las siguientes expresiones, determine cuáles son proposiciones y cuáles no. Entonces, vamos a iniciar, les voy a explicar lo que se considera que es una proposición y en base a eso, pues les voy a ir preguntando a ustedes, a que hablen todos, si consideran si son o no son proposiciones. Y lo que hay que tener muy en cuenta cuando se da una respuesta es en ser muy sinceros, ¿no? O sea, este curso trataría de aprovechar esa sinceridad, o sea, en decir, no le entiendo,
en decir no sé, o en decir yo creo que es esto por estos motivos, el poder argumentar. Ustedes pueden argumentar una respuesta, esté bien o esté mal, por lo menos ya la pueden argumentar, y lo importante es eso, ¿no? Argumentar, que no simplemente decir sí o no y quedarme callado sin saber el por qué. A ver, vamos a determinar qué es una proposición. Voy a escribirles lo que yo considero que es una proposición y en base a eso pues vamos a tratar de definir si los ejercicios que están ahí son o no son pues proposiciones. Ya. Una proposición es una expresión matemática. Sí, es una expresión matemática. Es un concepto primitivo. Sí, una proposición es un concepto primitivo. Un concepto primitivo significa que no le voy a poder, no le voy a poder dar un significado muy completo a un concepto primitivo. Me voy a estar comenzando a dar vueltas en tratar de explicar lo que es una proposición porque no tiene una definición como tal, no es definido. O sea, no es que voy a un diccionario y leo esto es tal cosa. Una proposición es un concepto primitivo, significa que cuando intente darle una definición, voy a comenzar a darme vueltas, ¿sí? Voy a decir como que una proposición es aquella expresión matemática que tienen valores de verdad, y luego digo, ¿y qué son valores de verdad? Valores de verdad son verdaderos y falsos y dan significado a una proposición, entonces como que me voy a comenzar a dar vueltas. Entonces, esas definiciones a las que uno comienza a darse vueltas o definiciones que uno no las puede establecer de una manera muy clara, las decimos que son conceptos primitivos. Entonces, una proposición es un concepto primitivo, significa que no se puede definir. O sea, una proposición es una proposición y se acabó, por más que suene. Lo que sí le puedo analizar es ver unas ciertas características de una proposición. Quizá no la pueda definir, y de hecho no puedo definir una proposición, pero sí puedo definir ciertas características que me van a permitir a mí reconocer si es o no es una proposición. Eso hay que tener claro. A la proposición no la voy a poder definir, no puedo, porque es un concepto primitivo, pero en base a unas características la voy a reconocer. Digo, eso es una proposición. ¿Por qué es una proposición? Porque cumple esto y esto. Eso no es una proposición. ¿Por qué no es una proposición? Porque no cumple ni esto ni esto. Entonces, eso sí voy a hacer. Esas características que tiene la proposición son dos. La primera, que es el principio del tercero excluido, y la segunda, pues, que es el principio de no contradicción. Con esas dos características, si yo puedo reconocer en una expresión matemática esas dos características, yo les digo, sí, se trata de una proposición, o no es una proposición. Las características las vamos a resumir netamente en esto, ¿no? El principio del tercero excluido es la posibilidad o el cuestionamiento de si una expresión puede generarme a mí una duda de que sea verdadera o falsa. ¿Sí? En el principio del tercero excluido yo tengo que hacerme una pregunta. ¿Será que eso es verdadero
¿O será que eso es falso? Yo voy a ver una expresión, una oración o una expresión numérica. Y la pregunta que yo tengo que hacerme es, ¿será que eso es verdadero o será que eso es falso? O sea, generarme básicamente eso, ¿no? O es verdadero o es falso. Ese es el tercero excluido. Si yo puedo ver en una expresión matemática y decir, ¿será que eso es verdadero? ¿Será que eso es falso? Si puedo hacerme cualquiera de esas dos preguntas, si puedo hacerme cualquiera de esas dos preguntas, cumple el principio del tercero excluido. Sí, cumple el principio del tercero excluido. El principio de no contradicción es un poco más elaborado y yo necesito cierta información para eso. El principio de no contradicción me dice que una proposición es únicamente verdadera o es únicamente falsa. Ya. Con esas dos características, digamos que podemos enfrentarnos ya a responder si las expresiones son o no son proposiciones. Nosotros nos vamos a fijar, única y exclusivamente en el tercero excluido, porque es el único que podemos responder, es el único que podemos razonar, ¿sí? En decir, bueno, a ver, esta expresión, ¿será que puedo hacer la pregunta de ¿es verdadera o es falsa? Si no puedo hacer eso, si no puedo verle esa pregunta, ya digo que no es proposición. Digo, no es proposición porque no puedo hacerme la pregunta de o es verdadera o es falsa. En cambio, en el principio de no contradicción, yo necesito cierta información para decirles, creo que eso es verdadero por esto, o creo que esto es falso por esto, o sea, pero necesito ya más información. Necesito más información. Ya. A ver, con esto vamos a responder los ejercicios. Yo voy a responder 2 ejercicios y a ustedes les voy a dar un tiempo para que vayan resolviendo los otros y les voy a ir preguntando. Antes de ya comenzar yo a hacer un ejercicio, no sé si tienen alguna duda o no sé si tienen alguna pregunta sobre esta parte de aquí, sobre cómo reconocer una proposición. Ya. Vamos acá. Entonces, voy a responder el A. Yo voy a responder el A. Dice, dado las siguientes expresiones, determine cuáles son proposiciones y cuáles no. Entonces digo, a ver, 2 más 3. ¿Ya? 2 más 3. De acuerdo a las características para reconocer una proposición, la primera es la del tercero excluido, que básicamente es cuestionarme si esa expresión puede ser verdadera o no. Entonces yo digo 2 más 3. Pero 2 más 3, ¿qué? 2 más 3, yo no puedo cuestionar si eso es verdadero o si eso es falso. 2 más 3 es una expresión suelta ahí. No puedo plantear una pregunta para decir 2 más 3 es verdadero. ¿Será que 2 más 3 es verdadero? ¿Será que 2 más 3 es falso? No me puedo plantear esa pregunta. O sea, no puedo. 2 más 3 queda flotando, queda suelto 2 más 3. Entonces, no cumple la característica del tercero excluido, porque no puedo generar una pregunta de si es verdadero o es falso. No la puedo.
2 más P es ¿qué? ¿Qué es 2 más P? Entonces, 2 más P no es una proposición. En este caso, no lo es. Ya. Voy a preguntar a alguien, si voy a preguntar a alguien, como les digo, vamos a hacer una clase muy participativa porque me interesa a mí que terminen pues este curso sabiendo algunas cosas, ¿no? Ahora les voy a ir preguntando, ¿ya? Si habilitan el micrófono sería pues de mucha ayuda. Igual si no puede, yo le voy ayudando, ¿sí? O sea, todas las personas van a responder y yo les voy a ir ayudando, no les voy a dejar solos en ningún momento. A ver, por favor, ¿puede habilitar el micrófono el señor Eric Andrés Cortés? Sí, sí, no, sí, sí. Ya, a ver. Si no, pues el señor Eric Alexis Arévalo, ¿puede habilitar el micrófono? Sí, profe. Ya, bueno, sí. A ver, el ejercicio B, x cuadrado menos 2x menos 1. ¿Usted cree que eso es una proposición? ¿Sí o no? Yo creo que sí. ¿Y por qué piensa que puede ser que sí? Por el tercero excluido de Ya, si es verdadero o si es falso. ya, pero x cuadrado menos 2x menos 1, ¿cómo le pondría a la pregunta? O sea, porque hay que ponernos esa pregunta, ¿no? En el que capaz es verdadero o capaz es falso, pero si no le puedo poner, no. Entonces, en x cuadrado menos 2x menos 1, ¿cómo usted pondría una pregunta para saber si es verdadero o es falso? Si todos los números de X pertenecen a los números reales, Ya, sería ya, verdadero. ya, verá, ¿cómo se llama esto? Apague el micrófono. Ya, verá, vamos a ir explicando, ¿no? Quizá, uno primerito, o sea, y esto consejo para toditos, uno no tiene que poner más a lo que está escrito en un ejercicio, ¿no? O sea, a veces nos equivocamos nosotros, sí, a veces nos equivocamos nosotros, y quizá no ponemos algunas cosas, y quizá no ponemos algunas cosas. Si yo no pongo algo, ustedes no deberían y no deben asumir cosas que no están escritas, porque eso es un error del profesor. Si yo no les indico bien un ejercicio y queda como que, digamos, medio suelto, ustedes no deberían asumir algunas cosas. Ya es falla del profesor, ¿no? Ya es falla del profesor, o sea, ya. O sea, yo tengo que cargar, si yo me equivoco en un examen, pues yo me cargo la responsabilidad de afectar a 35 estudiantes o 40 estudiantes, entonces como que me toca anular esa pregunta o me toca replantearle, etcétera, etcétera. Pero ustedes no tienen nada la culpa. Ahora, en lo que respondió el señor, el joven mencionó si X pertenece a los reales y esa información no hay en el ejercicio. O sea, justamente esa información no tiene el ejercicio. El ejercicio solo me dice x al cuadrado menos 2x menos 1. O sea, solo con eso trabajo. Y de nuevo, para que ustedes se pregunten algo si es o no es proposición, solo tienen que pensar si pueden o no pueden hacer la pregunta. O sea, capaz es verdadero, capaz es falso. ¿Será que es verdadero? ¿Será que es falso? Y lo mismo ahí. En x cuadrado menos 2x menos 1 es ¿qué? O sea, ¿a qué rato le digo es verdadero o es falso? O sea, x cuadrado menos 2x menos 1 es verdadero, pero no lo sé. X cuadrado menos 2x menos 1 es falso. No lo sé, o sea, no le puedo dar la característica de que sea verdadero o que sea falso, no la tengo, porque simplemente tengo x cuadrado menos 2x menos 1, no tengo pues nada más. Entonces, esa no es proposición,
Porque no puedo plantear no me puedo plantear la pregunta de que si es verdadero o es falso. Para que ustedes me entiendan, yo les puedo... Voy a escribir una oración gramatical, aunque bueno, se trata de evitar los ejemplos gramaticales, de irnos con ejemplos matemáticos, pero yo les puedo poner el auto. Y les digo, eso es proposición. Y para que ustedes entiendan, ¿el auto qué? ¿Qué con el auto? O sea, yo les digo el auto y les digo, esa es una proposición. O les digo, por ejemplo, el perro. O sea, ¿pero qué? ¿Qué? Usted me pregunta qué es una proposición, pero yo ¿qué gano con el auto? Para que esa proposición tiene que ser verdadero o tiene que ser falso. O sea, ¿el auto es verdadero? ¿El auto es falso? No tiene mucho sentido. El perro es verdadero, el perro es falso, no tiene mucho sentido. Necesita algo más. Sí, necesita algo más. Entonces, si yo les pongo, el auto es de color rojo, el perro es mío, ya ahí sí. El auto es de color rojo, capaz que sí es, o sea, puede que sí sea, o puede que no sea. Entonces, ahí ya me genera esta duda. Capaz que sí es rojo, capaz que no es rojo. Entonces, como ya me genera esa duda, cumple el principio del tercero excluido. Lo mismo la otra oración. El perro es mío. Capaz que sí es. O capaz que yo no tengo un perro, pero ya me genera esa duda. Entonces, necesitamos esa cualidad o necesitamos plantearnos esa pregunta de capaz que sí es verdadero, capaz que es falso. 2 más 3 es como que fuera un sujeto en la parte gramatical. O sea, 2 más 3, ¿qué es 2 más 3? X al cuadrado menos 2x menos 1. ¿Qué es x al cuadrado menos 2x menos 1? Entonces, le hace falta eso, le hace falta, digamos, el verbo, esa cualidad. Es. Esa parte le hace falta. No sé si ahí quedó un poco claro. Voy a ir preguntando a alguien más también. Veamos con la C, con el literal C. A ver, no sé si puede habilitar el micrófono el señor José Gordón, José Israel Gordón. Ya ver. Sí puede hablar, ¿no? Sí, puede responder. ¿Qué cree que sea el literal C? ¿Cree que sea función? Sí, perdón, ¿cree que sea proposición? Sí, no. A ver. Creo que puede habilitar. A ver, la señorita, no sé si puede habilitar la señorita Alison Gisela Chuquimarca. A ver, encienda su micrófono, ya. ¿Sí puede hablar? ¿Se me escucha, Inge? Sí, sí, le escucho. Ya. Ya, ¿qué cree que sea el C? ¿Proposición o no? O sea, según yo sí, porque puedo preguntarme si la función, si el conjunto A está en B. O sea, puedo preguntar si es verdadero que el conjunto A está en B. Ya, a ver, ya. La una parte la dijo completamente bien, la otra parte nos hace falta un poquito más. Eso se lee como f es una función de a en b. O sea, así se lee netamente, por si acaso. Esto se lee como f es una función de a en b. Ahora, lo que dijo usted estaba en lo correcto. Esto es una proposición porque capaz
que f sí es una función de a en b, o capaz que f no es una función de a en b. O sea, sí me puedo hacer la pregunta de capaz que f sí es una función que va del conjunto A al conjunto B, como lo quiso mencionar, o capaz que f no es una función que va del conjunto A en el conjunto B. Pero si puedo hacerme esa pregunta en la que capaz que sí es o capaz que no es, ya le da la característica de función. Este tipo de verbo es el que tienen que tratar de ver en las proposiciones, la cualidad de que algo sea, ¿sí? La cualidad de que algo sea. Entonces, en este caso, pues, señorita, estuvo bien. Esto sí es. F es una función de A en B. Así se lee eso. F es una función de A en B. Capaz que sí es, capaz que no lo es. Entonces, ya eso le da la característica de función. Capaz que es verdadera, capaz que es falsa. Ya. A ver, voy a preguntar a alguien más del otro problema. El señor Lenin Alejandro Jerez, por favor, puede habilitar el micrófono y responder el literal D, lo que usted cree propiamente. Buenos días, ingeniero. Buenos días. A ver, ¿qué piensa usted que es el literal D? ¿Es función o no es, perdón, es proposición o no es proposición? Este. Podría decir que sí, ¿Y por qué podría decir que sí? porque está representando que X pertenece específicamente a ese, se puede decir, intervalo, Ya. se puede decir que es verdadero. Ya. A ver. En este caso sí es, sí. Estaba bien, sí es. Hay que leerlo, ¿no? Si ustedes lo pueden leer, si ustedes pueden leer, y si en esa lectura ya en el español, en el castellano, aparecen verbos como el ser, ¿sí? El verbo de ser, o el de pertenecer, o ese tipo de verbos sí me pueden generar la duda en ser verdaderos o falsos. En este caso, tenemos esta simbología. X pertenece al intervalo entre 1 y 2. Entonces, esto se lee como X pertenece al intervalo entre 1 y 2. Si ustedes pueden hacerse la pregunta de capaz que eso es verdadero o capaz de eso es falso, si ustedes pueden hacer esa pregunta, eso es una proposición. En este caso, X pertenece al intervalo de 1 y 2, capaz que sí, puede que sí pertenece a ese intervalo, capaz que sí es verdadero, o puede que no pertenece al intervalo, pueda que sea falso. Entonces, si me genera esa duda entre si puedo preguntarme capaz es verdadero, capaz es falso, eso lo convierte en proposición. Pueda que X sí esté en ese intervalo, o pueda que X no esté en ese intervalo. En este caso, este verbo, es esta palabra, este símbolo en cuyo caso, es el que le da la característica de ser proposición, porque capaz que sí está o capaz que no está. Entonces, en este caso, pues sí, ¿no? Ya, a ver, veamos el otro ejercicio. Sí, veamos el otro ejercicio, el literal E. A ver, que me ayude la señorita, si puede encender su micrófono. La señorita María José Padilla. Buenos días. Buenos días, señorita. A ver, dígame, ¿el literal E es una proposición, sí o no? Sí es, ¿Por qué es una proposición? porque podemos decir que -2 y -8 es la unión de -4 y 7 y sería
y puede contestarse verdadero y o falso. A ver, ya. Estoy explicando, ¿no? Ahí dice la unión de -2 a más infinito con el intervalo de -4 a 7. En este caso, no le puedo, ¿sí? no me puedo hacer una pregunta si eso es verdadero o si eso es falso. O sea, no me puedo hacer la pregunta. Si yo le pongo, por ejemplo, quizá con un ejemplo, yo le pongo, son conjuntos, ¿no? Aclarando que son conjuntos. El conjunto A, unión el conjunto B. Cuando ustedes vayan a leer, cuando ustedes vayan a leer una expresión, para garantizar que sea proposición, tiene que haber ciertos verbos. ¿Sí? O sea, tienen que existir ciertos verbos y esos verbos tienen que plantearse. Los verbos son los que tienen que generarme la duda de que pueden que sean verdaderos como puedan que sean falsos, pero los verbos, ¿sí? Los verbos. O sea, cuando ustedes vayan a leer algo, cuando ustedes vayan a leer una expresión, deben encontrar un verbo. Y en ese verbo es en el que ustedes tienen que decir, capaz que es verdadero, capaz que es falso. Si no logro encontrarle al verbo, no es proposición. Aquí. 2 más 3. En ningún momento le encuentro un verbo. En ningún momento le leo a un verbo ahí, 2 más 3. No encontré un verbo. No es una proposición. X al cuadrado menos 2x menos 1. X al cuadrado menos 2x menos 1. En ningún momento, cuando le leo, se lee un verbo. Entonces, no lo es. No es una proposición. Vamos con la tercera. F es una función de A en B. Entonces, F es, S es, actúa de verbo. Como tiene un verbo, ya puedo plantearme la pregunta en, capaz que sí es una función de A en B, o capaz que no es una función de A en B. Pero ya le encontré al verbo, o sea, en la lectura ya le encontré al verbo. El literal D. X pertenece al intervalo entre 1 y 2. Ese pertenece es un verbo. Entonces, capaz que sí pertenece, capaz que no pertenece. Entonces, ahí estamos, ¿no? Ahí estamos. Entonces, en ese caso, pues, hay que encontrarle al verbo, ¿no? Entonces, en el literal E, la unión del intervalo de -2 a más infinito con el intervalo de -4 a 7. No hay ningún verbo a lo que le esté leyendo. No hay ningún verbo. A lo que les voy a leer no hay ningún verbo. Por tanto, no puede ser una proposición. Esto no es una proposición. Siempre que vayan a tratar de reconocer si algo es o no es proposición, lean y vean si en la lectura puede o no aparecer un verbo. Si aparece un verbo, cuestiónese. Capaz que sí es, capaz que no es, puede que sí, puede que no. Pero si no hay un verbo, no, ahí sí ya no es proposición. Eso que quede un poco claro, ¿no? A ver, les voy a habilitar a que alguien más hable. No sé si puede hablar la señorita María Belén Tandaya. Sí, ¿me escucha? Sí. A ver, el F, ¿es o no es proposición? Sí, porque podemos preguntar si X es menor que 2, si es verdadero o falso. Ya, en este caso, sí es. Esto sí.
Si yo leo como X es menor que 2. ¿Tiene un verbo? Sí, sí tiene un verbo, tiene el verbo de la conjugación de ser. X es. Capaz que sí es menor que 2. O capaz que no es menor que 2. Capaz que es verdadero, capaz que es falso. Entonces, si puedo hacerme esa pregunta, si en la lectura presenta un verbo, es candidato a ser proposición. En este caso sí. A ver, el señor Kevin Flores, no sé si puede responderme el literal G, si es o no es proposición. Creo que tiene muy bajo el volumen o que no lo escuchó. Bueno. El señor Max Sebastián Maldonado me puede responder si el literal G es o no es proposición. Sí es una proposición, ya que X puede o no pertenecer al conjunto. Esta vez es conjunto, ese es al Ese es conjunto, ese es conjunto. conjunto. Ya, en este caso sí, lo que usted dice está muy bien. La lectura es X pertenece a ese conjunto, es clase unitaria, si le quiere ser un poquito más formal. Pero en este caso X pertenece a ese conjunto. Ese verbo, el verbo pertenecer, es el que me puede decir, capaz que sí pertenece, o capaz que no pertenece. Entonces, en este caso, pues sí. Ustedes tienen que leer y en la lectura de la expresión tiene que haber un verbo. Por ejemplo, a ver, el señor Francisco Torres, ¿me puede decir si el H es o no es proposición? ¿Se encuentra? ¿No? Sí, presente. A ver, dígame si el Ya. H es o no es. Yo diría que el literal H sí es una proposición porque porque 2x menos 1 puede o no ser igual a la expresión 5x menos 2. Ya, muy bien, sí, muy bien. En este caso es una proposición, ¿no? O sea, y si le leo, le leería como 2x menos 1 es igual a 5x menos 2. Al momento en que le leo y en la lectura sí se presenta un verbo, ya comienzo a pensar, capaz que sí, capaz que no. Entonces, puede que 2x menos 1 sí sea igual a 5x menos 2, o puede que 2x menos 1 no sea igual a 5x menos 2. Entonces, en este caso sí, capaz que es verdad, capaz que no, pero ya al momento en que me genera esa duda, es proposición. Sí, al momento que me genera esa duda, es proposición. Sí. Y en la lectura también, 2x menos 1 es igual a 5x menos 2. Ya el verbo ser, el verbo de es, la conjugación, ya me garantiza. En este caso, pues, esto dice el conjunto 2. Eso dice el conjunto 2. ¿El conjunto 2 qué? O sea, si no encuentro un verbo, si cuando le leo no se lee con un verbo, automáticamente digo que esto no. Ya. Y el último, este símbolo de aquí, eso no es de proposiciones. Entonces, ese simbolito que está ahí no es de proposiciones. Eso es una relación de proposiciones, pero no es una proposición como tal. El último no lo es. El último no lo es por este simbolito.
Eso todos deben recordar, eso es de equivalencia lógica y pues eso no es una proposición, sino es una relación entre proposiciones. A la izquierda tenemos una proposición. X pertenece al intervalo de -2 a 2. Entonces, X pertenece, capaz que sí, capaz que no. Entonces, es una proposición. Al lado derecho, -2 es menor que X y X es menor que 2. También es una proposición. Tenemos algo así por si acaso, ¿no? Pero justo esto no es proposición, por este simbolito que está ahí. Ya. Vamos a ver el ejercicio 2. Antes de pasar a eso, no sé si alguno de ustedes tiene alguna duda en alguno de los literales o en reconocer si es o no es una proposición. Ya. Esa es la primera parte, ¿no? Esa es la primera parte. Esa es la primera parte. La segunda parte que se estudia en proposiciones es la de determinar su valor de verdad. ¿Sí? Yo les dije aquí que tenemos dos características. La característica del tercero excluido es saber si es verdadera o saber si es falsa. Capaz que si es verdadera, capaz que es falsa. Si tiene el verbo, le puedo decir que es verdadera o le puedo decir que es falsa. En el principio de no contradicción, yo necesito información. Yo necesito información. Y una vez de que tengo esa información, la proposición o solo es verdadera o solo es falsa. O solo es verdadera o solo es falsa. Una de las dos. No puede ser que una proposición sea verdadera y falsa al mismo tiempo, simultáneamente, ¿no? No puede darse eso. Que a la vez sea verdadera y falsa, no puede darse. ¿Sí? Eso no puede darse. Yo les voy a escribir una expresión para que ustedes entiendan más o menos cómo funciona el principio de no contradicción. Ya. ¿Eso es una proposición? Sí, sí es una proposición. 7 más 2 es igual a 10. 7 más 2 es igual a 10. Capaz que sí es igual a 10 o quizá no sea igual a 10. Entonces, pero eso sí es una proposición porque me puedo plantear la pregunta de capaz es verdadero, capaz es falso. Eso sí me puedo plantear la pregunta. Ahora, para que yo diga es verdadero o para que yo diga es falso, para saber si es verdadera o es falsa, yo necesito información. Me tienen que dar ciertos datos. En este caso, la información que requiero es saber sumar, ¿no? O sea, yo necesito haber aprendido a sumar para decir si eso es verdadero o eso es falso. Dicho esto, que yo necesito información, yo sé que 7 más 2 no es 10. Entonces, esto es una proposición cuyo valor de verdad es falso. Yo sé, porque aprendí a sumar, porque me enseñaron a sumar, que 7 más 2 no es 10. Entonces, esa es una proposición falsa. Sí, esa es una proposición falsa. ¿Ya? Dicho esto,
no puede ser verdadera. No puede ser verdadera. No puede ser que 7 más 2 sí sea 10. No puede. Ya es falsa, así que únicamente se va a quedar con ese valor de verdad. Únicamente se va a quedar con ese valor de verdad. Ya. Vamos acá. Ya, entonces, si la proposición A es falsa, determina el valor de esa proposición. La conjunción de A con B, ¿no? La conjunción de A con B. Vamos a recordar un poco lo que corresponde a valores de verdad, ¿sí? De conjunciones, de disyunciones, de implicaciones y de doble implicación. Ya. ¿Alguien se acuerda? Les voy a volver a preguntar. ¿Sí? ¿Alguien se acuerda? Les voy a preguntar. Si se acuerdan los valores de verdad, ¿no? El señor Fray Sebastián me podría decir si se acuerda cuál es el valor de verdad de la conjunción de dos proposiciones. Buenos días. De la conjunción es verdadero solo si las dos son verdaderas y falso si son los demás casos. Ya, entonces, a ver, lo que usted dijo está muy bien. La conjunción de dos proposiciones es verdadera solo cuando ambas son verdaderas. ¿Sí? Ambas son verdaderas. Y es falsa, pues, en cualquier otra asignación. En este caso, me dice que la proposición A es falsa. O sea, ya me está dando de dato, ya me está dando esa información que esa proposición, pues, es falsa. Ya me está dando de dato eso. Ya me dice que esta proposición tiene un valor de verdad de falso. Ya me está diciendo eso. Ahora, vamos a escribir la tabla de verdad. ¿Sí? Vamos a escribir netamente una tabla de verdad. Ustedes la debieron haber visto. Creo que todos la enseñamos, esa tabla de verdad. La conjunción de dos proposiciones, ¿no? Puede que la proposición A sea verdadera y la proposición B también lo sea. Puede que la proposición A sea verdadera y la proposición B sea falsa. Puede que la proposición A sea falsa y la proposición B sea verdadera, o puede que ambas pues, sean falsas, ¿no? Y el axioma de la conjunción dice que la conjunción es verdadera únicamente cuando ambas lo son. En los demás casos, pues es falsa. Ya. Ahora. En una proposición solo puede darse uno de los dos casos, o es verdadera o es falsa. Sí, o es verdadera o es falsa. Las tablas de verdad es una representación de todas las posibilidades. Una tabla de verdad es una representación gráfica de todas las posibilidades que existen. Pero de todas esas posibilidades solo toma una. De todas las posibilidades que tiene, solo va a tomar una. ¿Cómo sé cuál va a tomar? Porque tienen que darme información. Y tienen que darme información. Este mismo ejemplo, voy a volver a escribir. 7 más 2 es igual a 10. Esto es una proposición. Significa que o es verdadera o es falsa. Es una proposición que puede ser verdadera o puede ser falsa. Con la información que me van a dar, con lo que yo ya conozco, con los datos,
ya puedo discernir y puedo decirles, de esas dos posibilidades, solo toma la de falso. Solo esa toma. ¿Por qué? Porque yo sé sumar y sé que 7 más 2 no es 10. Entonces, ya, solo toma falso. Esa tabla de verdad tiene 4 posibilidades. De esas 4 solo toma una. Solo una va a tomar. Para saber cuál toma necesito más información, necesito más datos, ¿no? Ya. Volviendo aquí al ejercicio, dice que la proposición A es falsa. Ya me está dando de dato que la proposición A es falsa. O sea, ya me está dando de dato eso. Ya me está dando de dato eso. Ya. Entonces, ya. De acuerdo al axioma de la conjunción, la conjunción es verdadera cuando ambas lo son. Y la conjunción es verdadera cuando ambas lo son. En este caso, si una de las proposiciones es falsa, no me importa cuánto es la otra. No me interesa. Si B es verdadero, igual, la conjunción sigue siendo falsa. Si B es falso, igual, la conjunción sigue siendo falsa. Entonces, si ya una proposición es falsa, no me interesan los valores de verdad de la otra. Toda la proposición va a ser falsa. Toda esta proposición es falsa. Su valor de verdad es falso. Su valor de verdad es falso. Ya. A ver. Veamos el ejercicio 3. Sí, veamos el ejercicio 3. Y vamos viendo qué sucede, ¿no? Y vamos viendo qué sucede. Asimismo les voy a ir preguntando. Primero hay que entender lo que hay que hacer. Si no entiendo lo que hay que hacer, obviamente no voy a poder responder, ¿no? Eso siempre tienen que tener muy en cuenta ustedes. Ahora les voy a ir preguntando a sí mismo. A ver, no sé si puede habilitar el micrófono la señorita Lisette Mazón. Sí, Inge. Ya, a ver. Yo le voy a ir preguntando algunas cosas y usted me va a ir respondiendo a ver si las entiende, ¿no? ¿Qué cree que hay que hacer en el ejercicio 3? ¿Qué es lo que usted piensa que hay que hacer en el ejercicio 3? La tabla de verdad. Ya. Pero, ¿usted tendría que hacer toda la tabla de verdad o no? ¿Qué piensa? O sea, ¿tendría que escribir las 4 filas o no tendría que escribir las 4 filas? ¿Qué piensa? Creo que solo tendríamos que escribir las... No, son 3, entonces serían 6. Ya, a ver, ya. Su respuesta estuvo parcialmente bien, sí, su respuesta estuvo parcialmente bien. Nos hace falta un poquito ver otras cosas, pero estamos por ahí, a ver, yo creo que uno de los problemas que hay, un tanto se evidenciaba en las pruebas, ¿no? Todos ustedes dieron las primeras pruebas, así que
pueden saber a lo que vamos. La tabla de verdad, como yo les digo acá, me brinda todas las posibilidades que hay, que puede tener. Las tablas de verdad, bueno, creo que van en una orden de 2 a la n, por si acaso. Donde este n es el número de proposiciones. Entonces, si tengo una sola proposición, digamos la proposición P, sería 2 a la 1. Este caso sería 2. Y por eso es que la proposición P o es verdadera o es falsa. Si tengo dos proposiciones, y yo qué sé, le voy a poner la misma conjunción, ¿no? Significa que hay 4 posibilidades. Ya. Si ustedes tienen 5 proposiciones, existirían 32 posibilidades. ¿Ya? Si ustedes tienen 5 proposiciones, existen 32 posibilidades. La tabla de verdad me indica absolutamente todo. O sea, todas las posibilidades que pueden darse. De esas, ya cuando yo les dé información, cuando ustedes conozcan datos sobre lo que están estudiando, ahí van a decir, a ver, de esas 32 posibilidades, estas condiciones solo permiten una. De estas 32 posibilidades, y con todas estas condiciones, solo se permiten 5. De estas 32 posibilidades, con estas condiciones, solo se permiten 4. Cuando uno vaya a hacer una tabla de verdad, uno no tiene por qué hacer todas las posibilidades. Uno no debería hacer eso. Un ejercicio debería estar bien planteado para que solo escriba una posibilidad o máximo 2. ¿Sí? O máximo 2. Al punto al que voy, cuando ustedes en el siguiente semestre vean esto de proposiciones, no intenten hacer una tabla de verdad, o en cuyo caso, si la van a hacer, o sea, razónenla. A ver, ¿voy a hacer una tabla de verdad? Sí. ¿Se pueden dar todas las posibilidades? No, no se pueden dar todas las posibilidades, solo se pueden dar estas, entonces solo voy a hacer esto. Aquí en este problema, me dice que la proposición A es verdadera. Entonces la proposición A es verdadera. Si hago la tabla de verdad, la voy a hacer aquí. Yo digo, a ver, la conjunción de A con B. Pero A ya me dice que es verdadera. A puede ser verdadera y B puede ser verdadera. Pero también puede darse que A siga siendo verdadera y B sea falsa. Solo esas dos posibilidades pueden darse. Eso es algo que tienen que ustedes considerar. Eso es algo que ustedes deben pensar un momentito y nunca intenten hacer un ejercicio sin antes razonarle. Hay que leerle un problema, hay que entenderle un problema, pero jamás lo hagan, jamás hagan, simplemente leen una cosa y se ponen a hacer por hacer, porque nos demoramos, los ejercicios a veces no están planteados así, ¿no?
Analizando el axioma de la disyunción y todo eso, pues llegamos a que esto es verdadero y que esto es falso. Ya. ¿Es una tabla de verdad? Sí, sí lo es. Pero no estoy indicando todas las posibilidades, simplemente estoy ocupando el dato que me está dando el ejercicio. Hay que ocupar el dato que me está dando el ejercicio. Hasta aquí. No sé si tienen alguna pregunta sobre esta parte. Hay que ocupar los datos, ¿no? O sea, yo les puedo dar 20 proposiciones. Y 2 a la 20 es un número, pero gigante. Gigante es 2 a la 20. 2 a la 10 es 1024. 2 a la 20 es un número gigantesco. Obviamente no voy a hacer una tabla de verdad, pero les puedo dar 20 proposiciones y les puedo dar los valores de verdad de algunas. Entonces, ahí ustedes van viendo qué posibilidades nomás pueden darse. Ya. Ya tengo el valor de verdad de esta proposición. Ya tengo el valor de verdad de esta proposición. Me dice, las proposiciones, la conjunción de A con B y la proposición B tienen el mismo valor de verdad. Veamos. El valor de verdad de la conjunción de A con B es verdadero o falso. Y el valor de verdad de la proposición B es verdadero y falso. Porque capaz es verdadera, capaz es falsa. Entonces, en este caso, pues, tienen el mismo valor de verdad. Ya. Ambas tienen el mismo valor, ¿no? Ambas tienen el mismo valor de verdad. Bueno, voy a preguntar a alguien otro problema. Voy a preguntar a alguien otro problema de los que tenemos que hacer. Ya, a ver. A ver, la señorita, voy a volver a preguntar. Ya les pregunté, igual no importa. La señorita Shirley Bridget Almache. ¿Podría habilitar su micrófono? Ya, a ver. La 4. ¿Cómo cree que haya que hacerle al ejercicio 4? Igual sacar la tabla de verdad. Ya, pero ¿tendría que analizar de nuevo toda la tabla de verdad o no? No. Solo tendría que hacer en la que A es verdadero. Sí, solo tendría que hacer en la que A es verdadero. Ya, entonces vamos a hacer eso. Muchas gracias. Cuando les pidan determinar valores de verdad de algunas proposiciones, no traten de hacer toda la tabla de verdad. No traten de hacer eso. O sea, si ya les dan datos, si ya les dan cierta cantidad de información, pues ocupamos de eso. Sí, ocupamos de eso. En este caso me dice, a ver, voy a hacerla aquí mismo, ¿no? La conjunción de A con B. Pero me dice que A es verdadera. O sea, ya me está diciendo que A es verdadera. Digo, a ver. Si A es verdadera, B también puede ser verdadero. Pero también puede darse el caso que A siga siendo verdadera y B sea falsa. Entonces, no hay más posibilidades, solo hay esas dos. Cuando A es verdadera, puede ser que B sea verdadera o puede ser que B sea falsa. Entonces, no hay más que eso. Esto será verdadero, esto será falso. Y esa es la respuesta. Sí, esa es la respuesta.
el valor de verdad de esa proposición tiene dos posibilidades. Puede que sea verdadero como puede que sea falso, ¿no? Hay que leerlos a los problemas, ¿sí? A los problemas hay que leerlos. A los problemas no hay que simplemente comenzar a resolver cualquier cosa, sino hay que leerla el problema y ver si se pueden utilizar, ver qué datos nomás pueden darse. Vamos con este ejercicio. Dice, si la proposición A es falsa, las proposiciones, la conjunción de A y B y la proposición B tienen el mismo valor de verdad, entonces vamos a responder. Ya a ver, vamos a hacerle acá. Me dice que la proposición A es falsa. ¿Cuál será el valor de verdad de esta proposición? Digo, a ver, ¿tengo que hacerle con una tabla de verdad? Sí. ¿Tengo que escribir todo lo que se puede dar en la tabla de verdad? La respuesta es no. Porque ya me dice que la proposición A es falsa. O sea, ya me está dando un dato. Tengo que ocupar los datos que me da el problema. El problema me dice que la proposición A es falsa. Es falsa. ¿Ya? A es falso y puede que B sea verdadero. Pero también A sigue siendo falso y B puede ser falso. Esas son las únicas posibilidades que pueden darse. Sabiendo que A es falso, puede ser que B sea verdadero o puede ser que B sea falso. Una de las dos puede ser. Dicho esto, pues, y haciendo y utilizando el axioma de la conjunción, esto es falso y esto es falso. Ya. No sé si tienen alguna pregunta hasta este punto. Hay que leer a los problemas y yo les recomiendo, netamente hay que leerles a los problemas. Digo, a ver. Si yo no leo los problemas, y yo creo que una de las grandes falencias que se tuvo el semestre pasado es que no se leía. Que yo veía un ejercicio y no lo leía. Que yo veía una ecuación y comenzaba a resolver la ecuación por resolverla. Nunca, pero nunca en ninguna materia, sí, en ninguna materia, hagan las cosas por hacer. Sí, nunca, 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 nunca hagan las cosas por hacer. Ya, eso, por favor, tengan muy en cuenta. Ya. Dicho esto, pues, en el ejercicio 5 me dan un dato, así que tengo que ocupar un dato. Si A es falsa, las proposiciones, la conjunción de A y B tienen el mismo valor de verdad. La conjunción de A con B es una proposición falsa. Veamos los valores de verdad de la proposición B.
no son iguales. La proposición B puede ser verdadera como puede ser falsa, pero la otra proposición es falsa en cambio. Entonces no son iguales los valores de verdad. No sé si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta. Ya. Veamos el ejercicio 6, ¿no? Veamos el ejercicio 6. Veamos el ejercicio 6. Les voy a preguntar, sí les voy a preguntar. Dice, si B es una proposición verdadera, si B es una proposición verdadera, determinar el valor de la implicación de A con B. La señorita, a ver, ¿puede habilitar su micrófono la señorita Jennifer Puente? Buenos días, profesor. ¿Me escucha? Sí, sí, le escucho. Ya. A ver, ¿cómo resolvería usted el ejercicio 6? Primero sería la tabla de verdad y coloco solo las dos proposiciones. Sería de donde B es verdadera con la implicación. Ya vería, muy bien. La idea la tenía muy bien, sí, la idea está clara, sí, la idea está clara. Muchas gracias, señorita, la idea está clara. Yo creo que si le digo que escriba, lo va a hacer bien, por ahí nos falta un poquito. Confundimos proposiciones con posibilidades, pero si le digo que hagan un papel, sé que lo va a hacer bien, eso sí no me queda, porque la idea la tenía bastante clara, ¿no? Lo mismo, tengo que hacer una tabla de verdad, pero de nuevo, no tengo que hacer de todas. Tengo que utilizar el dato que me están dando. Y digo, a ver. Me dice que B es verdadera. Puede darse el caso que A también lo sea. O puede darse el caso que A sea falsa y B sigue siendo verdadera, porque es el dato. Cuando ustedes vayan a hacer este tipo de problemas, tienen que utilizar los datos. Si no utilizan los datos del problema, no lo estamos haciendo bien. Si no lo estamos haciendo bien. Y bueno, pues luego utilizamos el axioma de la implicación. El axioma de la implicación dice que es falsa, únicamente es falsa, cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa. Solo ahí es falsa, cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Entonces, aquí no se da esa posibilidad. Esto es verdadero, ¿no? Ahí está, muy bien. Ya. La 7 es muy parecida. Sí, la 7 es muy parecida. La 7 es muy parecida. Si la proposición A es falsa, determine el valor de verdad de la implicación de A con B. Entonces vamos a hacerlo por acá. Le voy a escribir a eso. Ya. El ejercicio 7 es un ejercicio muy parecido, ¿no? El ejercicio 7 es un ejercicio muy parecido. ¿Tengo que hacer una tabla de verdad? Sí. ¿Tengo que escribir todas las posibilidades? No. Solo tengo que escribir la que me está dando de dato ahí. Eso tienen que recordar. Tienen que ocupar los datos que presenta un problema. A me dice que es falsa. Entonces, puede darse que A sea falsa
y que B sea verdadera? ¿O puede darse que A siga siendo falsa y ahora B sea falsa? Solo esas dos posibilidades pueden darse. Por el axioma de la implicación es falsa cuando el antecedente es verdadero, o sea, la primera proposición es verdadera, y el consecuente pues es falso, ¿no? Entonces aquí sería ambas verdaderas. Ahí está, ¿no? Ahí está. Listo. Hasta aquí, chicos, ¿tienen alguna pregunta? Ya. Vamos a hacer los ejercicios 8, 9, 10 y 11, que son ejercicios que se parecían mucho a los de las pruebas. ¿Sí? Vamos a hacer los ejercicios 8, 9, 10, 11. Para resolver esos problemas y para resolver en general este tipo de problemas de valores de verdad, sí hay que saberse los axiomas de cada conectiva, sí hay que saberse los axiomas de cada conectiva, o las tablas de verdad de cada conectiva. Tengo que saberme el valor de verdad de la conjunción o saberme la tabla de verdad. Saberme el axioma de la disyunción o saberme la tabla de verdad. El axioma de la implicación, saber lo que dice el axioma, únicamente es falsa cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, o saberme pues la tabla de verdad. El de la doble implicación, saberme el axioma o saberme la tabla de verdad. Una de las dos debo saber. Una de las dos debo saber. El axioma es un poquito más abstracto. La tabla de verdad es un poquito más de memoria. Pero tengo que saber. O sea, en general tengo que saber. Eso no quita, ¿no? Vamos a hacer este problema. Vamos a hacer el ejercicio 8. Lo vamos a leer. Les voy a ir preguntando uno por uno y vamos a llegar hasta la respuesta, ¿no? Primer punto. Me parece que era uno de los ejercicios de la prueba, no lo recuerdo muy bien. Pero sí les puedo mencionar, digamos, errores que se dan. Sí les puedo mencionar errores que se dan. Error número 1 es ponerme a hacer la tabla de verdad de esto. Ese es el error número 1. Yo veo ese ejercicio y como me dice determina el valor de verdad, me doy el tiempo de hacer todita la tabla de verdad. Comienzo a hacer las 16 posibilidades que tiene eso, ¿no? Como tiene 4 proposiciones, A, B, C, D, son 4, 2 a la 4 es 16. Significa que tiene 16 filas. Hay 16 posibilidades. Eso es algo que se vio en las pruebas. Sí, eso es algo que se vio en las pruebas. Ese es el error número 1. Y el error más grande, ¿no? El error número 1 y el error más grande. Yo tengo que ocupar los datos que me da un problema. Siempre, en todos los ejercicios tengo que ocupar los datos que me da un ejercicio. Aquí me dice, determine si A, B, C y D son proposiciones, si el valor de verdad de la proposición, de toda esta proposición, es falso.
y el valor de verdad de toda esta proposición es verdadero, determine el valor de verdad de esta proposición. El por qué hacer la tabla de verdad está mal, o sea, todita, es porque no voy a ocupar los datos que me está dando el ejercicio. Entonces, yo debo ocupar esos datos. Voy a irles ocupando. Me dice que esta proposición es falsa. Ya, yo digo, a ver, para que la disyunción, en este caso es la disyunción la que le da el valor de verdad, en este caso es esta, para que la disyunción sea falsa, las dos proposiciones, la proposición que está a la izquierda y la proposición que está a la derecha, tienen que ser falsas. Entonces, todo esto tiene que ser falso. Y todo esto tiene que ser falso. Solo ahí la disyunción es falsa. Solo ahí. Con el dato que me está dando, me dice que toda esa proposición es falsa. Significa que la proposición que está a la izquierda es falsa y que la proposición que está a la derecha también es falsa. ¿Ya? Solo el haber escrito esa línea, me da la información de la proposición D. Y esta proposición es falsa. ¿Ya? Esa información la tengo de ahí. Y si quisiera saber cuánto vale B y cuánto vale C, cuál es el valor de verdad de B y cuál es el valor de verdad de C, voy a revisar la tabla de verdad que tiene. Voy a revisar la tabla de verdad. No la voy a escribir, la voy a copiar la que tiene acá. Ya, ahí está. La doble implicación es falsa en dos posibilidades. La doble implicación es falsa en dos posibilidades. Al punto al que voy, ¿sí?, es que no voy a poder determinar. No puedo determinar ni el valor de verdad de B ni el valor de verdad de C. No puedo. Con el dato que la doble implicación es falsa, no puedo determinar los valores de B y de C. Porque en dos sucede. ¿Cuál de los dos será? No lo sé. Pero sucede en dos. Vuelvo a mencionar esta parte que está aquí. Tengo que la doble implicación es falsa. Pero la doble implicación, o sea, para que la doble implicación sea falsa, se da en dos posibilidades. Que A sea verdadera y que B sea falsa, o que A sea falsa y que B sea verdadera, pero se da en dos. ¿En cuál de las dos se da? No lo sé. ¿Será que la primera es verdadera y la segunda falsa? ¿O será que la primera es falsa y la segunda es verdadera? No lo sé. Entonces, no lo sé, no puedo determinar. Eso tiene que quedar claro. Eso tiene que quedar claro.
No pueden ustedes ir poniendo. O sea, las cosas que se pueda, se sacan. Cosas que no. Entonces, no puedo determinar los valores de B y de C. No puedo. Porque hay dos posibilidades en las que eso se da. ¿Cuál de las dos será? No tengo idea. Y el ejercicio tampoco me dice eso. ¿Ya? Ahora, ya no hay nada más que yo pueda hacer con esta proposición. Ahora veamos de esta proposición de aquí. La negación de A y la implicación. Ahora sería la negación de A y la implicación de la doble implicación de B con C. Esta proposición es verdadera. A ver. La implicación es verdadera en tres posibilidades. Pues digo, está fregado. La implicación es verdadera en tres posibilidades, ¿no? Les voy a indicar. Aquí está la implicación. La implicación es verdadera en la posibilidad 1, es verdadera en la posibilidad 2 y es verdadera en la posibilidad 3. O sea, en tres diferentes posibilidades, la implicación es verdadera. Entonces, si con 2 no pude, obviamente tampoco voy a poder con 3. Obviamente tampoco voy a poder con 3. Si 2 no pude. En este caso, yo veo que justamente esta proposición que está aquí es la misma que está acá. Y esa proposición es falsa. Todo esto es falso. Digo, a ver, esta proposición ha sido falsa. Esa proposición ha sido falsa por el dato anterior. Y para que la implicación sea verdadera, para que la implicación sea verdadera, sabiendo que el consecuente es falso, obligatoriamente esta proposición tiene que ser falsa. Obligatoriamente tiene que ser falsa esa proposición. No sé si está entendido esta parte de aquí. Toda esa proposición, la implicación es verdadera. Y digo, a ver, la implicación es verdadera, regresemos a la tabla de verdad. La implicación es verdadera en tres posibilidades. ¿Sí? La implicación es verdadera cuando las dos son verdaderas, cuando la primera es falsa y la segunda es verdadera, o cuando las dos son falsas. Ya. Por el dato del ejercicio, me dice que el consecuente es falso. O sea, solo puedo estar trabajando aquí. Si el consecuente es falso, obligatoriamente el antecedente tiene que ser falso también. Entonces, obligatoriamente la proposición, la negación de A, tiene como valor de verdad la falsedad, ¿no? Y si la negación de A es falsa, pues A es verdadera. Y tengo el valor de verdad de A. Tengo el valor de verdad de A, tengo el valor de verdad de D y tengo el valor de verdad de esta doble implicación. El de B y el de C por individual no voy a poder sacarle. No le voy a poder sacar. Y finalmente, pues me dice que determine el valor de verdad de esta proposición. La doble implicación de la negación de D con A
y la conjunción de la negación de la implicación de B con C. ¿Ya? Ya tengo los valores que necesito. O sea, ya tengo los valores que necesito. A es verdadera. D es falsa. Entonces, la negación de D es verdadera. ¿Ya? La doble implicación de dos proposiciones verdaderas es otra verdadera. La doble implicación de B con C, porque es un dato, es falso. Es falso. La negación de una falsedad es una verdad. Y finalmente, la conjunción de dos verdades es una verdad. Ya. Estos ejercicios se los plantea de esa manera. En estos ejercicios no se busca que ustedes hagan toda la tabla de verdad. En estos ejercicios se busca que ustedes entiendan cómo funcionan las tablas, más no que hagan toda una tabla. En este ejercicio, ustedes tienen que utilizar los datos que se les está proponiendo. No podemos inventarnos valores de verdad que no los puedo determinar. Debo ir ocupando los datos que se me van, que los voy a ir obteniendo, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, chicos, de este problema. Veamos el 9, ¿ya? El 9 es un ejercicio bastante similar, ¿no? El 9 es un ejercicio bastante similar. Dice, si el valor de verdad de esa proposición es falso, determine el valor de verdad de la siguiente proposición. Justifique su respuesta con los axiomas de valor de verdad y no utilice tablas de verdad. Hay que utilizar los datos que me brindan los ejercicios. ¿Sí? Hay que utilizar los datos que me brindan los problemas. Si no utilizo los datos que me brindan los problemas, algo estoy haciendo mal. Ya. A ver, me dice que esta proposición es falsa, ¿no? Para que la implicación sea falsa, para que la implicación sea falsa, eso se da en una sola posibilidad. Que la primera sea verdadera y que la segunda sea falsa. Entonces, para que todo esto significa que la primera sea verdadera y la segunda sea falsa. Entonces, yo ya puedo decir que el valor de verdad de A es verdadero y que el valor de verdad es falso. ¿Ya?
Lo siguiente que debo cuestionarme o que debo preguntarme es, ¿será que puedo obtener los valores individuales de B y de C? A ver. Para que la disyunción sea falsa, ambas tienen que ser falsas. Para que la disyunción sea falsa, vamos a ver la tabla de verdad de la disyunción. Para que la disyunción sea falsa, solo es falsa en una sola posibilidad. Ambas son falsas. Entonces digo, sí, sí se puede. Ambas tienen que ser falsas. Y ya tengo los valores de A, de B y de C. Ya, y con esto pues ya podemos escribir los valores, ¿no? Entonces, el valor de A ha sido verdadero. El valor de B ha sido falso. El valor de C es falso, entonces su negación es verdadero. El valor de A es verdadero, entonces su negación es falso. Y el valor de B, pues, es falso. Entonces, ya ahí ya puedo determinar el valor de verdad que tiene toda la expresión, ¿no? Ahí sí ya puedo determinar. La conjunción de una verdadera con una falsa es falso. La doble implicación de dos falsas es verdadero. La disyunción entre una verdadera y una falsa, perdón que le escriba aquí, es verdadero. Todo esto es verdadero. La implicación de una verdad con una verdad, pues es verdadero, ¿no? La respuesta es verdadero, la respuesta. Chicos, no sé si tienen alguna pregunta, no sé si tienen alguna duda en esta última parte de ir reemplazando o en su defecto de irles buscando los valores de verdad. Ya. Veamos los dos últimos problemas y ya con eso terminemos. A ver, les voy a ir preguntando tanto en el ejercicio 10 como en el ejercicio 11 les voy a ir preguntando, ¿no? A ver. Habilite por favor el micrófono para ver si entendimos. Voy a ir preguntando a diferentes personas diferentes partes del problema, ¿no? Para terminar. La señorita Alison Gisela Chuquimarca, por favor, habilite su micrófono y le voy a ir haciendo algunas preguntas. Para ver si entendimos. ¿Me escucha, Inge? Sí, sí le escucho. Ya. Ya, a ver. Está el valor de verdad de toda esa proposición. Dice que es verdadero y hay que determinar los valores de R, de L y de J, creo que es. Ya, no me interesa eso. ¿En dónde sería el valor de verdad verdadero? ¿En dónde usted diría que toda la proposición es verdadera? ¿Cuál conectiva cree que sea la que da el valor de verdad a toda la proposición? La disyunción.
Esta conectiva de acá. Sí. Ya, ahí sería verdadero. Ya, muy bien. Para que esa sea verdadera, ¿qué tiene que pasar con las otras dos proposiciones? Con la que está a la izquierda y con la que está a la derecha. ¿Tienen que ser verdaderas? Ya, ambas tienen que ser verdades. Ya. Muchas gracias, señorita. ¿Ya? Esta proposición que está aquí, obligatoriamente tiene que ser verdadera. Y esta proposición que está aquí, obligatoriamente tiene que ser verdadera. Ya. Eso que quede claro, ¿no? El valor de verdad de esa proposición es verdadero. En la conjunción se da el valor de verdad. Para que la conjunción sea verdadera, la que está a la izquierda verdadera y la que está a la derecha también verdadera. Le voy a preguntar a alguien. El señor Sebastián Andrés Bravo, me parece. ¿Puede habilitar su micrófono? Sí, ¿me escucha? Sí, me escucho. A ver, señor. Establecimos que esta proposición que voy a enmarcar tiene que ser verdadera. Ajá. ¿Usted podría determinar los valores de R y la otra proposición? ¿Sí o no? No, porque la doble implicación nos dice que son los mismos para que sea verdadera, pero no, Ya, no muy bien. sabemos. Ya, muy bien. Muchas gracias. Ya. En este caso no puedo determinar, por lo que dice el joven, porque la doble implicación es verdadera en dos posibilidades, entonces yo no sé cuáles serán. Yo no lo sé cuáles serán. Entonces, en ese caso no puedo determinar. Lo dejo ahí por el momento, porque no puedo. Vamos con la otra. Vamos con la otra. Todo esto tiene que ser verdadero. Todo esto tiene que ser verdadero. Como aquí tengo una negación, significa que esta proposición tiene que ser falsa. O sea, todo esto que estoy enmarcando tiene que ser falso. Para que cuando le niegue se vuelva verdadero. Todo esto tiene que ser falso, de tal manera que cuando le niegue sea verdadero. Hasta ahí debe estar entendido. Y la implicación es falsa en una sola posibilidad. Es así, es así. La implicación es falsa en una sola posibilidad. Entonces ya esa la puedo ir desarrollando. Voy a escribirle por acá. Ya. Toda esta proposición tiene que ser falsa. La implicación es falsa en una sola posibilidad. Cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa. Entonces ya sé el valor de verdad de esta proposición. Ha sido verdadero. La otra proposición. Para que la disyunción sea falsa, eso se da en una sola posibilidad, cuando ambas sean falsas. Cuando ambas sean falsas. Aquí tendría que ser falso y aquí tendría que ser falso. Y ahí sí ya tengo los valores de verdad, ¿no? Falso y falso. Y ahí terminaría, ¿no? Ahí terminaría. Lo importante de esto es entender si puedo o no puedo determinar los valores de manera individual. Les voy a indicar lo de la tabla de verdad y con eso explicarles de otra manera, ¿no?
La conjunción, ¿ya? Vamos con la conjunción. Si yo les diría que la conjunción de P y Q es falsa, ¿ustedes serían capaces de determinar de manera individual cuánto es P y cuánto es Q? Ya. Le voy a preguntar a alguien y me van a responder, ¿ya? A la señorita María Belén Tandaya le voy a preguntar. Si yo le hago la pregunta, la conjunción de P y Q es falsa, y le hago la pregunta, ¿puede determinar los valores de verdad de P y de Q? ¿Qué respondería usted? A la señorita María Belén Tandaya. No, porque hay tres posibilidades de que sean falsas. Ya, exactamente. Entonces, usted no podría. O sea, no podría. Porque es falsa aquí, es falsa aquí y es falsa acá. Entonces, hay tres posibilidades. No puede. No puede. La pregunta debería ser, o para que tenga una respuesta, debería ser si la conjunción de P y Q es verdadera, ahí sí determine los valores de P y ahí sí determine los valores de Q, porque hay una sola posibilidad. Muy bien. En la disyunción, la pregunta que debería hacerse es si la disyunción de P y de Q es falsa, determinen los valores de verdad de P y determinen los valores de verdad de Q. Porque solo hay una posibilidad. En la implicación, debería ser que la implicación sea falsa. Porque ahí hay una sola posibilidad. Ese tipo de detalles son los que ustedes deberían, pues, entender, ¿no? Deberían ver. No tratar de poner valores. En la doble implicación no pueden ninguno, por ejemplo. Si la doble implicación es verdadera aquí y es verdadera acá. Hay dos posibilidades. ¿Cuál será? No tengo idea. Si me dice que la doble implicación es falsa aquí y es falsa acá. De nuevo hay dos posibilidades. ¿Cuál de las dos será? No tengo idea. O me dan más información o la pregunta debe estar encaminada por otro lado, ¿no? Y vamos a hacer el último y con ese terminamos, ¿no? Y con este terminamos. Este lo hago yo. Dice, ¿qué pasaría si esta proposición es falsa? Digo, a ver, para que la implicación sea falsa, la primera tiene que ser verdadera y la segunda tiene que ser falsa. Digo, ya, muy bien. Para que la implicación sea falsa, la primera verdadera y la segunda falsa. ¿Ya? Si la negación de A es falsa, la negación de A es falsa, A es verdadera. ¿Ya? Ya tengo el valor de A. Muy bien. Me voy a enfocar aquí. Digo, a ver, esta conjunción tiene que ser verdadera. Significa que todo esto tiene que ser verdadero y todo esto también tiene que ser verdadero. Entonces, esto es verdadero y esto es verdadero. Si la negación de B es verdadero, B es falso. Y como A es verdadero y B es falso, esta proposición se contradice. Como A es verdadero y como B es falso, esta proposición es falsa. Pero acá me está diciendo que es verdadera. Entonces, eso se contradice y eso no puede darse. Y eso no puede darse.
Ya, a ver, practiquen ese último problema. La respuesta es que eso no puede darse. La respuesta es que ahí hay una contradicción, existe ahí. Entonces, eso por favor tengan en cuenta, ¿no? Ya, a ver. Voy a finalizar, les voy a dar unas indicaciones breves ya para terminar esto.